Educativo a distancia con Pablo Clark. Él es investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, a quien agradezco que nos tome la llamada. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pablo. Al contrario, Alejandro, gracias a ti por la invitación. Bueno, hay algunos señalamientos sobre rezago educativo que son fundamentales, algunas entidades que están más en este retraso, por ejemplo, Oaxaca, Michoacán, y qué decir, por supuesto, también de Chiapas. Sin embargo, la realidad es que hoy en día la pandemia nos sobrepasó. No teníamos quizá nociones del alcance que podría tener y las repercusiones a nivel económico, social, político y también pues educativo. ¿Qué tanto realmente México estaba preparado para asumir este reto de llevar educación a distancia cuando tuvimos una reforma que se quedó más en lo laboral? Sin duda, Alejandro, el sistema educativo de México no estaba preparado de ninguna manera para afrontar una situación de emergencia como la que vivimos actualmente. Podemos pensar en la última situación de desastre natural que habíamos experimentado hace 3 años, que fueron los sismos de 2017. Podemos ver todo el esfuerzo que fue reaccionar ante esa emergencia, todos los desafíos que implicó, las dificultades que tuvo para niños y para maestros, y reflexionar a partir de esa experiencia para darnos cuenta que no estábamos preparados, no teníamos a la mano, digamos, planes ya hechos para saber cómo podríamos reaccionar ante una situación en la cual los niños no pudieran ir a la escuela otra vez. Estábamos en un contexto de enorme desigualdad educativa en México, donde sabemos que hay escuelas que tienen diferentes condiciones de infraestructura, diferentes condiciones de personal, diferentes condiciones de alumnos que otras. Algunas escuelas, por ejemplo, pues en el contexto de esta epidemia sanitaria, pues sí tienen acceso a agua potable, tienen baños, tienen muchas aulas grandes con espacio para que los alumnos estén separadas, pero muchas otras escuelas en México no lo tienen. Ese contexto de desigualdad que sabemos que existe en México y que existe en particular en el sistema educativo todavía vino a complicar aún más la falta de preparación que teníamos para enfrentar una emergencia de este tipo. Sobre todo, Pablo Clark, te habla Mitzi Cordero, sobre todo porque si bien los maestros y lo que mencionaba Alex de que esta reforma educativa, más que ser una reforma educativa o de beneficio para los estudiantes, fue más una laboral y que se quedó muy rezagado el tema de la capacitación para los docentes. Ahora se tienen que capacitar en el tema digital, porque si bien no estábamos tampoco listos para este tipo de situaciones, ¿no es así? Exactamente, Mitch. Sí, podemos pensar en lo que está pasando ahorita con el presupuesto del sistema educativo. Este año existen recortes muy importantes a la capacitación docente, en particular al programa de desarrollo profesional docente. Hay también un recorte muy importante al gasto operativo de la Secretaría de Educación Pública Federal, que es un recorte del orden del 75%. Entonces estamos viendo que se está combinando esta reciente implementación de una reforma constitucional en materia educativa, la reciente promulgación de las leyes secundarias que acompañan a la reforma constitucional, que no se han terminado todavía ni siquiera de entender cómo es que iba a funcionar realmente este año el sistema educativo de México. Yo creo que muchos maestros tenían incluso dudas al principio del ciclo escolar anterior, el que terminó de manera apresurada por la emergencia sanitaria. No tenían al principio ese ciclo escolar pues una idea muy clara de qué es esto que se llama la nueva escuela mexicana. Entonces, es decir, había ya un rezago muy importante en la capacitación y el apoyo que están recibiendo los docentes de México. Hay enormes deficiencias en los programas, por ejemplo, que dotan a los profesores de equipamiento tecnológico, a los fideicomisos que existen para poder darles laptops, poder dar tabletas, poder darles conectividad, que existían desde el principio de este año, que se vienen arrastrando de sexenios anteriores, pero que sin duda se profundizan por este contexto que bien mencionas, Mitzi, donde nos quedamos con una reforma educativa que yo creo que no le dio claridad a nadie, pero que en particular no le dio claridad ni a los maestros, ni tampoco a los directores, ni tampoco a los supervisores de zona, que pues son finalmente quienes están en las escuelas, son quienes reaccionar ante este tipo de la mejor manera que han podido. Vemos que han ejercitado pues la creatividad que tienen los maestros, han tenido que aplicar pues su ingenio, sus recursos limitados para poder dar una solución a los alumnos, a los que finalmente pues los maestros tienen un gran compromiso de que sigan aprendiendo, de que sigan presentes, de que sigan desarrollándose. Sí, Pablo.
¿No se estará equivocando México al apostarle al medio como mensaje? Y es que haciendo un repaso, por ejemplo, vemos 2004 enciclomedia, 2010 habilidades digitales, 2012 entrega de tabletas, hoy es la televisión. Sin embargo, al parecer no es suficiente para acabar con el rezago educativo, Pablo. No, no ha sido suficiente de ninguna manera, Alejandro. Todos los diferentes medios que hemos visto, como bien tú mencionas, toda la tecnología que a veces de punta que hemos implementado no ha podido solventar, no ha podido compensar los enormes retos que existen en el salón de clases. Esos son rezagos enormes que tenemos en México. Para darles, por ejemplo, un dato que a mí me parece realmente escalofriante, es que según los resultados de la prueba Planea de 2017 y que se confirmaron también en la prueba PISA de 2019, cerca del 60% de los alumnos de México no logran los conocimientos más básicos de matemáticas y de comunicación y de lenguaje que necesitan para seguir aprendiendo en la escuela. Es decir, tenemos casi la mitad de los alumnos en México que siguen en la escuela, pero que no estamos logrando que desarrollen las habilidades que necesitan para mantenerse al día con los aprendizajes. Este es un reto que tenemos desde hace mucho, reto que no ha podido solucionar ni la tecnología, ni tampoco ha podido solucionar la reforma educativa de 2013, del sexenio de Enrique Peña Nieto, y es, la verdad, un reto que la reforma constitucional del presidente López Obrador en materia de educación pues tampoco ha podido resolver. Es un tema que, como en un principio, está muy relacionado a la desigualdad económica que existe en México. Sabemos que de ese porcentaje de alumnos que les comento que tienen dificultades para aprender lo más básico que necesitan saber para continuar en la escuela, ese porcentaje de alumnos por lo general tiende a ser aquellos que provienen de hogares con menores recursos económicos, con menores recursos sociales, con menores recursos culturales. Entonces, no hemos podido resolver muchos de esos temas porque a veces nos hemos, como dices tú, pensado demasiado en el medio, pensado demasiado en la herramienta tecnológica, sin darnos cuenta que este problema educativo en México es un problema de raíz del país, un problema que tiene que enfrentarse, sí, desde la escuela, pero también desde fuera de la escuela, apoyando a las familias, apoyando a los alumnos y apoyando también a las comunidades donde están las escuelas y los alumnos. Dime una cosa, Pablo, básicamente lo que entiendo de lo que estás explicando es que los alumnos han estado pasando de panzazo porque no han entendido, no han comprendido y mucho menos han aprendido realmente lo que tienen que aprender y estamos en niveles muy bajos. Esto podría de alguna forma incrementar el rezago educativo, pero también la deserción de aquellos alumnos que puedan no tener el apoyo. ¿Qué hacer entonces? Si no es un problema de tecnología, ¿qué hacer entonces en medio de toda esta crisis que estamos viviendo? Claro, pues no es un problema de tecnología, sin duda es un problema de calidad educativa que se tiene que enfrentar, sí, como se ha hecho desde las leyes, pero también se tiene que enfrentar más que nada a través de los programas y de las políticas públicas del gobierno que traducen estas leyes en acciones concretas. Se tiene que enfrentar desde las escuelas normales, que son donde los maestros aprenden y se capacitan de manera inicial. Se tiene que enfrentar mucho también en la capacitación continua que damos a los docentes directores de México. Son docentes que por lo general tenemos pues muy abandonados, que como ustedes seguro saben son maestros y directores que ellos mismos tienen que pagar de su bolsillo cosas más básicas para la operación de las escuelas. Es un problema que también tiene que enfrentarse desde las familias en la parte de lo económico. Por ejemplo, vemos estos programas de las becas Benito Juárez que existen desde esta administración del presidente López Obrador y es una manera de enfrentar este aspecto económico en particular, de hacerle más fácil la decisión a algunas familias que pues tenían que decir, híjole, a mi hijo lo mando a trabajar o lo mando a la escuela porque yo tengo carencias y necesidades muy importantes. Las becas ayudan, ¿no?, a hacer esa decisión más fácil, a que no sea tan fácil, que no sea tan difícil decir, bueno, mi hijo vete a la escuela y con lo que tú hubieras ganado o trabajando, pues más bien que eso sea la parte de la beca, pero eso tiene que complementarse también con programas de nivelación académico. Sabemos que existe un rezago educativo que viene de muchos años y eso no lo va a resolver ninguna beca. De nada sirve estar en la escuela y que te den dinero por estar ahí si tú no tienes idea de lo que está pasando en clase, pues porque en años anteriores no has aprendido. Entonces es necesario un enfoque
integral. Y como les decía, también es necesario que toda esta narrativa que tiene el presidente López Obrador, ¿no?, de que se va a regularizar al magisterio, de que la educación es un tema prioritario para su gobierno, esa narrativa tiene que verse reflejada en el presupuesto. Este año estamos viendo recortes enormes en varios rubros educativos. El presupuesto del programa de desarrollo profesional docente es uno que les comentaba. También está el recorte al gasto operativo de la Secretaría de Educación Pública, pero está también, por ejemplo, el recorte al programa de escuelas de tiempo completo, que es un programa que estaba comprobado, que daba enormes resultados. Está también pues los recortes y los cambios que ha habido a todos los programas o a todos los procesos donde se asignaban plazas. Una de las pocas cosas que habíamos visto que la reforma educativa de 2013 había un poco apoyado, que era que esa asignación de plazas docentes fuera un poco más transparente, fuera un poquito más basada en mérito y en las capacidades de los maestros. Tenemos que pues retomar y darle un enfoque integral, tomar todos estos elementos, darle el presupuesto que necesitan, darle las herramientas que necesitan para que no se quede solo en la narrativa, sino que llegue a afectar lo que pasa día a día de verdad en las escuelas de México. Perfecto, Pablo, pues quedamos pendientes, si te parece, retomamos la conversación en otro momento conforme avance este regreso a clases de manera virtual para saber cómo va funcionando. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un saludo. Buenas tardes.